Hace unas horas el presidente Nayib Bukele compartió un mensaje en sus redes sociales, principalmente en su red social de X, donde dejó muy confundidas a muchas personas, porque en este mensaje habla acerca de una crisis económica y esto pues alarmó a muchos y muchos están debatiendo que a qué se refería con esta publicación. Algunos ahí que son un poco negativos están diciendo que pues el presidente Bukele al fin está aceptando que en El Salvador hay crisis económica, pero no es así. Les voy a explicar acá con lujo de detalles a qué se refería el presidente Bukele cuando publicó ese mensaje o ese tweet en la red social X, y pues hay mucha evidencia de que realmente a lo que él se refería era a otra cosa que ya les voy a explicar acá. Así que quédese en este video, pero desde ya le pido, suscríbase a este canal para que usted reciba las notificaciones de cuando yo suba un nuevo video acerca de este tipo de noticias. Y desde ya deje su pulgar arriba para este video porque eso me ayuda mucho para tener visibilidad en YouTube. Bien, el mensaje que publicó el presidente Bukele es el siguiente. Lo publicó en inglés, pero como la red social X tiene traducción automática, podemos leerlo en español y lo voy a poner en grande acá para poder leerlo. Dice el presidente Bukele: este tweet puede no ser muy popular, pero nunca escapamos de la crisis financiera del 2008. Solo trasladamos el dolor. Ese es todo el mensaje, esa es toda la publicación. Y ha levantado pues mucho debate entre sus seguidores, que hay muchas personas que se preguntan a qué se refería con esto. Pues yo les voy a explicar bien para que usted comprenda qué es lo que está criticando el presidente Bukele acá, porque es una crítica. Por eso dice, esto va a ser impopular, porque él está criticando prácticamente un sistema que viene años cometiendo el mismo error. Pues acá, para empezar, para que ustedes entiendan bien de qué vamos a hablar, tienen que entender primero de qué trata la crisis del 2008, la burbuja inmobiliaria, y se lo voy a explicar de una forma sencilla y rápida. Resulta que para ese entonces los bancos en Estados Unidos estaban colocando créditos hipotecarios como si no hubiera un mañana. Se dedicaron solamente a colocar créditos hipotecarios en la mayor cantidad posible de créditos sin revisar los antecedentes o las referencias de las personas a las que les estaban dando los créditos y sin revisar bien las prendas que quedaban en garantía, que en este caso eran las viviendas que los ciudadanos norteamericanos querían comprar con ese dinero prestado. Pues los bancos no hicieron su debida diligencia. Muchas personas mintieron en la solicitud diciendo que ganaban mucho y en realidad ganaban poco. Y poco a poco esto fue saliendo a la luz. La burbuja inmobiliaria empezó a crecer, o sea, muchas personas podían obtener créditos fáciles en los bancos de Estados Unidos para comprar la casa que querían. Podían inflar sus números, sus ingresos, mentirle al banco y comprar una casa, pues una casa grande, no la que podían permitirle sus ingresos, pero sí gracias a estos créditos que los bancos estaban dando prácticamente a ciegas. Entonces, las casas empezaron a aumentar su valor desmedidamente por este boom de la burbuja inmobiliaria, pero llegó un momento en que empezó a reventarse esa burbuja inmobiliaria y todo empezó a caer. Las personas realmente no tenían trabajos estables, los que habían solicitado crédito, y al no tener trabajo estable, pues ya no podían pagar la cuota de este crédito hipotecario que sacaron. Al ver esto, los bancos empezaron a embargar casas, pues de la misma manera que colocaron los créditos, como si no hubiera un mañana, empezaron a embargar casas y se llenaron de inmuebles. Embargaron casas de aquellas personas que ya no pudieron pagar su crédito porque habían mentido en la solicitud. Entonces, las casas que tenía los bancos en su poder, pues tenían cierto valor, y como muchos bancos empezaron en un periodo de tiempo muy corto, empezaron a embargar casas, el valor de esas casas cayó, porque muchas personas, como no podían pagar su casa, tampoco podían
comprar una casa nueva y tampoco sacar un nuevo crédito, porque ya tenían manchado su récord crediticio. Entonces el valor de las casas empezó a caer y el dinero que habían prestado, por ponerles un ejemplo, el banco le prestaba a una persona 300,000, pero cuando recuperó la casa, cuando embargó la casa, resulta que la casa ya no valía 300,000, sino que porque había bajado su valor, valía ahora 150,000, porque se vieron casos en Estados Unidos de viviendas que bajaron hasta un 30 o incluso un 50% de su valor. Entonces, ¿qué pasa? El banco ya no pudo recuperar todo el dinero que había prestado y el dinero se perdió. Prácticamente se evaporó ese dinero con esa bajada del valor de las viviendas. Los bancos se llenaron de inmuebles, no pudieron vender los inmuebles y tampoco recuperar el dinero que habían prestado. Todo esto llevó a que muchos bancos entraran en bancarrota y se declararan en bancarrota y tuvieron que cerrar algunos. Imagínense qué situación más crítica, que muchas personas tenían su dinero ahorrado en esos bancos y de repente el banco se declara en quiebra. Imagínense, hagámoslo ahora más personal, que usted tenga su dinero ahorrado en un banco, tenga ahí su depósito a plazo, tenga su cuenta de ahorros y que de repente el banco le diga, mire, no le podemos devolver su dinero porque hemos perdido todo nuestro dinero. El banco no tiene cómo pagarle su dinero. La gente entró en crisis, empezó a manifestarse. Ahí pueden ver ustedes algo de eso, de esas manifestaciones. Y pues las personas también empezaron a perder sus empleos porque los bancos cerraron, también perdieron sus casas, muchas personas quedaron en la calle prácticamente con esta crisis económica. Y lo que vino después fue la caída, el colapso de la bolsa de valores en Wall Street. Esto fue como lo que ya llamó más la atención del gobierno de Estados Unidos en ese entonces. Y el gobierno dijo, miren, tenemos que hacer algo. No es posible que los bancos desaparezcan así porque sí, de un día para otro, que tengamos bancos en quiebra. Hay que rescatarlos de alguna forma, hay que idearnos algo. Y lo que se idearon fue una de las peores ideas, o sea, de las peores soluciones que pudieron haber planteado. Para ellos sí fue buena. Y para los empresarios y los magnates que eran dueños de estos bancos, para ellos sí fue la mejor solución. ¿Qué hizo el gobierno de Estados Unidos? Rescatar a estos bancos, inyectarles capital, darles dinero para rescatarlos. Y la gente pues no vio ningún problema en esto porque dijo, bueno, no es mi dinero, es el dinero del gobierno, que el gobierno haga lo que quiera, pero no se pusieron a pensar que prácticamente lo que estaban haciendo es darle el beneficio del rescate a estos magnates, a estos empresarios dueños de los bancos y prácticamente el ciudadano de a pie es el que iba a terminar pagando ese rescate. O sea, vean qué crítica la situación, porque quienes cometieron estas negligencias en no revisar bien estas solicitudes de crédito fueron los bancos. Pero quien termina pagando son todos los ciudadanos, todas las personas que aportan impuestos en Estados Unidos. Entonces, le quitaron la responsabilidad a los dueños de los bancos y le trasladaron esta responsabilidad a los ciudadanos, pero de una forma muy sutil que ni siquiera la gente se enteró de qué es lo que estaba pasando. Y es que lo que hizo el gobierno fue imprimir moneda, imprimir dólares. Y esto en muchas ocasiones yo se los he comentado acá en este canal que la consecuencia de imprimir dólares en una economía como Estados Unidos es que pues viene una bajada en el valor del dólar y por ende esto termina en inflación. ¿Por qué sucede esto? Porque mientras más dólares hayan circulando en una economía, cada uno de estos dólares vale menos porque está respaldado por el mismo valor. O sea, si ustedes tienen 10 toneladas de oro respaldando el valor, por ejemplo, de 100 millones de dólares que andan circulando, es un ejemplo. Si usted mete 1 millón más y andan 101 millones de dólares más circulando, el mismo
respaldo tiene, no es que crece la cantidad de oro, no, va a ser lo mismo. Pero ahora ese respaldo divídalo entre la cantidad de dólares que andan ahora circulando, ya no la que había anteriormente. Y mientras más dólares, le queda una porción más pequeña del valor a cada billete. Ese es el problema acá. O sea que la gente perdió valor en sus ahorros, perdió dinero sin darse cuenta, pues. Es como si te obligaran a pagar un impuesto que ni siquiera te estás enterando que te lo están cobrando. Ni siquiera te lo anunciaron. Solo imprimieron moneda, tus ahorros, o sea, si tenías $1,000 en el banco y podías comprar 10 pares de zapatos, ahora con esos mismos $1,000 ya no vas a poder comprar 10 pares, sino que solo 8 pares de zapatos. Tu dinero sigue intacto, pero ¿qué pasa? El valor del dinero es el que baja. Ya no puedes comprar lo mismo con ese dinero. A eso se le llama inflación. Los precios suben porque la gente tiene que pedir más dinero por sus productos o servicios que están vendiendo, y el que pierde al final es el consumidor final, el ciudadano de a pie, como le decimos comúnmente. O sea que Estados Unidos, el gobierno, lo que hizo fue que la gente pague la negligencia de los bancos, que entre todo la gente lo pague. Para los empresarios o los magnates dueños de los bancos, esta fue la mejor solución. Ellos felices porque la negligencia que ellos cometieron, los errores que cometieron, se limpiaron fácilmente, ¿verdad? Esta inflación todavía la tenemos presente y a eso se refería el presidente Bukele con esto. O sea, es una inflación que viene desde el 2008 creciendo y creciendo y que no para. Y bueno, la pandemia terminó de rematar con esta inflación, ¿verdad? Porque tuvimos ese otro problema de la pandemia en el 2020. Pero a eso era que se refería el presidente Bukele con ese tweet, que él decía, la crisis, nunca escapamos de la crisis del 2008, solo trasladamos el dolor, se trasladó. Lo ideal hubiera sido que los bancos hubieran pagado por sus errores y que si algún banco tenía que cerrar o tenía que disminuir su nómina de empleados o tenía que despedir, qué sé yo, cualquier ajuste que tenía que hacer, pues lo hubiera hecho. Eso hubiera sido lo ideal, que los bancos se hubieran hecho responsables de su misma negligencia, pero no, hicieron responsable a la población, nos hicieron responsables a nosotros. ¿Y por qué digo nos hicieron responsables a nosotros si yo no vivo en Estados Unidos? Porque toda esta crisis vino también para todos los países que están dolarizados. Ese fue el gran problema también. Por eso es que dice el presidente, solo trasladamos el dolor. El dolor que tenía que sufrir el magnate bancario, pues se le trasladó al ciudadano común. Él fue el que sufrió las consecuencias. ¿Y por qué digo esto? Solo vean cómo ha ido la inflación afectando a todos los países de Latinoamérica, porque recordemos que todos los países, aunque no tengan el dólar, pero todos dependemos de Estados Unidos y de su economía. En dos cosas muy sencillas. Primero, en las remesas. Al tener una crisis económica Estados Unidos, pues disminuyen las remesas y captamos menos dinero acá en El Salvador en concepto de remesas. Y en segundo lugar es todos los productos que Estados Unidos exporta hacia los países de Latinoamérica. Estamos hablando de una gran cantidad de productos que vienen a nuestro país y que si estos productos sufren una alza en sus precios en Estados Unidos, por lógica también acá en nuestros países pues aumentan su precio y nos cuesta más a todos los ciudadanos accesar a este tipo de productos. Incluso servicios se vuelven más caros. Los servicios bancarios, el dinero ya no cuesta lo mismo. Sacar un crédito, ahora las tasas de intereses están muy elevadas. Todo esto se originó, bueno, hay muchos factores, obviamente, los conflictos allá en el Medio Oriente, hay muchos factores incluso energéticos, factores que afectan a la economía y a todas las economías del mundo, pero este es uno de esos factores y a eso se refería el presidente Bukele. No que tengamos actualmente una crisis económica en El Salvador, sino que
es parte de una crisis que estamos viviendo, que estamos logrando convivir con ella, y es una crisis que se originó entre muchos factores, también por el factor de la burbuja inmobiliaria allá en el 2008. Esto ya lo ha hablado en muchas ocasiones el presidente Bukele. Recordemos que también cuando dio el discurso allá en Estados Unidos, dio su discurso allá por cuando fue este congreso de MAGA. Recordemos que él dijo que Estados Unidos siempre se movía imprimiendo billetes y que una deuda respaldada sobre papel, decía él, porque es solo la impresión de dinero la que respalda el hecho de que un gobierno como el de Estados Unidos pueda estar pues prestando dinero a cada rato, ¿verdad? Nayib Bukele dice en esta noticia de Criptonoticias: la Reserva Federal te roba tu riqueza y tus ahorros. ¿Por qué dice esto el presidente Bukele? Porque lo vemos fácil aquí en El Salvador también, no solamente en Estados Unidos. Volvemos al mismo tema. Si usted tiene $1,000 y la Reserva Federal, que es la institución en Estados Unidos que supuestamente es autónoma, pero si a ellos se les ocurre imprimir dólares, imprimir moneda, ¿quiénes son los afectados? Todos aquellos que tienen sus ahorros en dólares, porque pierde valor el dólar y perdemos el valor de nuestros ahorros. Como les explicaba anteriormente, ya no te puedes comprar 10 pares de zapatos, sino que solamente 8. Y así va la inflación. Esta inflación, muchos se han quejado aquí en El Salvador de que miren cómo estamos de mal en la economía, miren cómo estamos. Lamento decirte, mi amigo, que en otro país quizás ni siquiera sobrevivieras. En un país como Estados Unidos quizás no pasaras ni de los 3 meses, quizás, no sé. Pero El Salvador es uno de los países con menor inflación. Vean, El Salvador registra la segunda inflación más baja de la región al cierre del primer trimestre del 2026, dice esta noticia de Diario El Mundo. Vean la fecha, 27 de abril de este año. No les estoy sacando noticias de años anteriores, no. Por ejemplo, esta otra noticia. Pese al alza de precios, El Salvador registra la menor inflación alimentaria de la región. Quiere decir que en otros países de la misma región han aumentado en mayor medida los precios de los alimentos. Si bien es cierto, muchos de ellos producen alimentos y pueden contrarrestar este alza de precios, pues siempre tienen un alza. Y el porcentaje que sube de esos precios allá en otros países es mucho más grande que en El Salvador. Así que si aquí en El Salvador te estás preocupando porque la vida está muy cara, imagínate cómo está en otros países. O sea, esto es mundial. A eso se refería el presidente Bukele con este tuit, de que estamos viendo una crisis paralela desde el año 2008 debido en pues muchos otros factores también, pero uno de esos factores es la crisis inmobiliaria, la burbuja inmobiliaria, que ha venido a afectar al igual que la pandemia, como les decía, al igual que conflictos allá en el Medio Oriente, el tema del combustible, todo eso. Para esto, el presidente Bukele ha planteado también soluciones, y es lo que muchos salvadoreños no quisieron adoptar, y es el Bitcoin. El Bitcoin te da la solución para este tema de la inflación o de la pérdida de valor del dólar. ¿Por qué? Porque si tus ahorros los tenés en Bitcoin, sí hay una volatilidad que tiene, o sea que está fluctuando el valor del Bitcoin constantemente, pero a lo largo del tiempo ha venido aumentando su valor, eso es indiscutible. ¿Y qué pasa con el dólar? A lo largo del tiempo ha venido bajando su valor. Quiere decir que si usted tiene un valor, un ahorro, un dinero que quiere ahorrar, le conviene más tener ese dinero ahorrado en Bitcoin que en dólares, porque si usted lo tiene en dólares va a ir perdiendo su valor poco a poco. Y eso es lo que destacan muchos profesionales del Bitcoin aquí en El Salvador. Por ejemplo, este bitcoiner que se llama Charlie Stevens, que dice: veo a El Salvador como un refugio para personas que buscan libertad económica y emprender sus propios negocios. Eso es un término muy importante. La libertad financiera o la libertad económica se refiere a que ningún organismo como el Banco de la Reserva Federal, la Fed en Estados Unidos, ningún organismo puede tocar el valor de tus ahorros. Porque si el día de mañana a la Fed se le ocurre
imprimir unos cuantos miles de millones de dólares, todos nos vamos a ver afectados por esa inflación y por esa disminución en el valor del dólar. Pero en cambio, si tuviéramos en Bitcoin nuestros ahorros, ahí no nos vemos afectados. Sí hay una fluctuación, pero a la larga, al tiempo, se recupera, que es lo que hemos visto en muchas ocasiones con el Bitcoin o las criptomonedas. Por ejemplo, ustedes saben que hoy en día el Bitcoin ha bajado mucho su valor. No como estaba al cierre del año pasado, que estuvo pues de maravilla, creo que llegó a los 120,000, 25,000 dólares, 125,000 dólares. Ahora el precio anda más bajo. Pero aún así, si revisamos la reserva de Bitcoin que tiene El Salvador, el gobierno de El Salvador, vemos que hay ganancias no realizadas todavía por 67 millones de dólares. El gobierno ha invertido casi 500 millones de dólares en Bitcoin aquí en El Salvador. Vean, ahí está la cifra. Este es el balance que hay. Bueno, no, ha invertido, esto es lo que ha invertido. Perdón, estaba leyendo mal los números. Ha invertido 423 millones de dólares. Y actualmente el balance de sus cuentas es 491, porque ahí va la ganancia no realizada, que es lo que está aquí, que es de poco más de 67 millones de dólares. O sea que a pesar de que el Bitcoin ha bajado su precio, su valor, El Salvador sigue teniendo ganancias. Si el presidente Bukele quisiera ver ganancias del Bitcoin, pudiera fácilmente retirar esos 67 millones de dólares y se queda solo con los 423 que ya ha invertido desde el gobierno. O sea, es algo que no se puede negar, la solvencia y la libertad financiera que te otorgan las criptomonedas, en especial el Bitcoin. Así que el presidente también ha pensado hasta en la solución para este caso que les mencionaba, de esta crisis que viene desde el 2008. Pero algunos se preguntan, bueno, pero si estamos hablando de Bitcoin, ¿qué pasa con Chivo Wallet? Que no supuestamente la iban a cerrar, la iban a vender. Pues sí, se supone que sí, fue el acuerdo al que llegó el gobierno con el FMI, que iban a vender la Chivo Wallet, pero no se ha dicho nada. Supuestamente se iba a vender en junio del año pasado. Ya llevamos un año donde la Chivo Wallet sigue funcionando normal. Usted puede hacer transacciones, puede guardar dinero ahí. Su dinero no se va a perder porque es ilógico pensar que Nayib Bukele va a cerrar la Chivo Wallet con todos sus ahorros ahí. Obviamente no. Pero usted puede seguirla utilizando y seguimos esperando noticias del archivo Wallet. Todavía no se ha dicho nada. De lo que sí tenemos noticias es de Pay, la plataforma que está ya por lanzarse, que yo les había dicho que quizás allá por junio de este año se iba a lanzar, pero se ha atrasado mucho. Pero es una plataforma del Banco Central de Reserva, siempre trabaja en dólares, pero usted no necesita tener una cuenta bancaria para poder accesar a ella. Es algo muy novedoso que está implementando el gobierno de El Salvador. Y como repito, el presidente Bukele siempre busca este tipo de soluciones y todo está en que los salvadoreños podamos aprovecharlas. Así que esa es la respuesta para este tweet, para este mensaje que dio el presidente, que dijo, esto puede ser una publicación impopular, pero nunca escapamos de la crisis del 2008, solo trasladamos el dolor. Ahora usted ya entiende a qué se refería el presidente Bukele con este mensaje que dio en sus redes sociales. Muy bien, si les ha gustado esta información, dejen su pulgar arriba, no olviden suscribirse a este canal y no olviden tampoco compartir este video en sus redes sociales, que eso me ayuda muchísimo. Gracias a todos por siempre estar ahí ayudando al canal, siempre dando su apoyo. Como siempre, aquí les dejo más videos relacionados con la actualidad de El Salvador, siempre desde el punto de vista del análisis objetivo. Gracias por estar pendientes del canal y nos vemos en el siguiente video.